Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar reunidos en su presencia para darle a Él la gloria, la honra y la alabanza, hermanos. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Damos gracias a Dios, hermanos, por la paz, por la fortaleza que ha dado a nuestros hermanos Camacho. Damos gracias a Dios, hermanos, por nuestra hermana Rosa, amén, que está firme, que está fuerte en el Señor, gracias a Dios, ha sido fortalecida por nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por ello, hermanos, y les pedimos que sigan orando por la familia, amén, nuestro hermano Zúñiga, también ahí en los Estados Unidos, nuestro hermano Luis, que pues para los que no lo sabían, pues el hermano está eh, pasando un proceso de rehabilitación, hermanos, así que por ahí está el mensaje en WhatsApp para que por favor lo vean, lo escuchen, mejor dicho, y especialmente hermanos varones podamos pues unirnos con nuestro hermano, podamos visitarlo de cuando en cuando. Las visitas son una vez por semana, los sábados a la 1 de la tarde, y podemos entrar varios, ¿va? No nada más uno. Así que si usted quiere acompañarme dentro de 15 días que comienzan las visitas, pues póngase de acuerdo conmigo, hábleme, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y hacemos unos panchichas y nos vamos con nuestro hermano pues a visitarlo, a estar con él, a fortalecerlo en Dios, amén, a compartir con él una palabra de aliento, de fortaleza en el Señor, que nuestro hermano se sepa apoyado por nosotros como iglesia, como congregación, amén. Así que esperamos en Dios, hermanos, que nuestros hermanos, tanto nuestros hermanos Zúñiga Camacho como nuestro hermano Luis, puedan, puedan sentir el apoyo de la congregación, amén. Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 138, hermanos, y vamos a darle lectura para comenzar nuestro culto del día de hoy. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Por ahí se envió un enlace, hermanos, a través del WhatsApp. Para los que gusten unirse a través de la aplicación Meet, nada más le da a usted ahí un clic a la aplicación y a la invitación. Y esta invitación va pues a abrirle el enlace para que usted lo reciba. Amén. Eh, Nada más déjenme ver cómo le hago aquí para reenviarla desde la computadora. Reenviar mensaje. Gloria a Dios. Aquí se los estamos enviando también, hermanos, este no es. Déjenme ver cómo está aquí la cosa. Para enviárselas también por reenviar. Gracias. No la puedo enviar desde aquí, desde la computadora. Permítame tantito, hermanos, y bueno, vamos a comenzar de una vez, hermanos. Ya los que están por Facebook, aquí por Facebook lo vemos, y los que no, pues estamos acá por Meet. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es el Salmo 138, hermanos, de la siguiente manera. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar entonando unas alabanzas al Señor, hermanos. Primero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de su gracia y su misericordia para con nosotros. Y vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, Dios. Adoramos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque has estado con nosotros toda esta semana, Señor. Gracias porque has bendecido nuestras vidas con tu presencia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde queremos suplicarte que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que venga a ministrar nuestras vidas, el que venga
a tocar nuestros corazones, a sanar heridas, Señor, a restaurar vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos suplicarte, Señor, principalmente por la iglesia, Señor, por Peniel, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, nuestros hermanos Zúñiga Camacho, Señor, están pasando por una etapa de duelo, Señor, los ponemos en tus manos, para que tú sigas fortaleciendo sus vidas, para que tu nombre siga siendo glorificado en ellos, Señor. Nuestro hermano Luis, Padre, lo ponemos en tus manos también, rogándote que tú te glorifiques en su corazón, Señor, que tú le des la fuerza que él necesita, Señor, para llevar a cabo esta empresa que de su corazón ha salido, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano de poder en su vida, Padre. Y a los que estamos aquí conectados, Señor, bendícenos, guárdanos, llénanos de tu palabra, llénanos de tu presencia. Quita todo estorbo, Señor. Permite que sea tu Espíritu Santo y solo tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, y seamos edificados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria. Vamos a estar entonando un par de alabanzas al Señor. Amén, hermanos, y vamos a glorificarle con nuestras gargantas. Aleluya. Este salmo precioso dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Vamos a alabarle, amén, hermanos. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es Dios, hermanos, que nos permite alabarle, glorificarle, exaltarle, amén. Y sobre todo, hermanos, que acepta nuestra alabanza, hermanos. Dice la palabra que Él atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. Así que qué bueno es que usted y yo, hermano, estemos en una actitud humilde delante del Señor, alabándole, glorificándole, exaltándole porque Él es bueno, amén. Aleluya. Vamos a entonar un canto un poquito más tranquilo, hermanos, y después de esto damos lugar a la palabra del Señor, amén. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor.
incomparables promesas me das, Señor. Aleluya, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En esta tarde venimos delante de tu presencia dándote a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Tú eres digno de ser exaltado, de ser glorificado, de ser bendecido, Señor. Y en esta tarde queremos rogarte que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y seamos edificados por tu palabra, en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Habla nuestro corazón, habla nuestras vidas. Quita todo estorbo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Manifiesta tu gracia y tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas y permite que tu nombre sea glorificado en cada persona que escuchará esta palabra, Señor, ya sea en esta transmisión en vivo, Señor, o quizá más adelante, Señor, a través del YouTube. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo llenándolo todo, saciando nuestra necesidad, alimentando nuestro espíritu, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, pues damos gracias a Dios por los que estamos conectados. Somos poquitos, pero esperamos que en el nombre del Señor, ¿verdad?, que dentro de unos momentos se conecte más gente. Así que por lo pronto, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vamos a darle lectura, hermanos, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, vamos a darle lectura a este pasaje. Y vamos a meditar en este texto, hermanos, un pasaje que a lo mejor es muy conocido por muchos, un pasaje que quizá dirá usted, bueno, pues no tiene nada nuevo. Pues no, realmente no, ¿verdad? Toda la Biblia tiene escrita aproximadamente 2000 años, pero creemos que el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje actual para nosotros, es un mensaje en el que podemos nosotros poner nuestra atención, nuestra confianza, y sabemos que Dios traerá un mensaje a nuestras vidas el día de hoy. Amén. Así que vamos a glorificar el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5. Espero que ya lo tengan por ahí. Versículos 1 en adelante. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice el versículo primero que leímos, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios, pero da una cláusula ahí. Esta cláusula dice: como hijos amados. Qué interesante es, hermano. Mire, cuando Miguel, mi hijo, se graduó del kindergarten, ¿verdad? Del preescolar,
Hubo por ahí, hermanos, permítame que se me cayó la cámara de aquí, de la cámara web. Permítame tantito. Sí, permítame tantito. Nomás déjeme que me la acomoden aquí. Ay, así está bien. Gracias, hija. Gloria a Dios. Cuando Miguel se graduó del preescolar, hermanos, les hicieron un DVD, un disco de recuerdo, ¿verdad? Y me acuerdo, hermanos, que en el video aparecían algunos niños que se estaban graduando y les preguntaban, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y pues algunos decían, no, pues yo quiero ser albañil para construir casas y yo quiero ser bombero para apagar incendios y no sé qué, ¿verdad? Y hubo uno que se llevó las palmas, ¿verdad? Se llevó el aplauso de todos y se llevó las risas de todos también. Porque este niño decía, yo quiero hacer tránsito para multar carros. Y terminó con la famosísima frase, ¿verdad? Como mi papá. Entonces, una de las cosas que los niños, cuando están pequeños, ¿verdad? Especialmente cuando son pequeños, quieren ser como su papá. Cuando yo era niño, pasaban un programa en la televisión, no sé cuántos se acordarán de él. Yo creo que la mayoría de los que estamos conectados, no creo que sea yo el más viejito de todos, ¿verdad? Pero bueno. Este programa se llamaba El Show de Topollillo. Ya vi por ahí una sonrisa que se dibujó en el rostro de alguien, así que creo que sí, no soy el único, ¿ah? Topollillo, hermanos, era un ratoncito para aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Porque sabemos que hay diferentes generaciones aquí, ¿verdad? Topollillo era un ratoncito, ¿verdad? Un muñequito un títere, que siempre, el fondo siempre era negro porque lo manejaban con las manos, ¿verdad? Directamente el muñequito. Y este muñequito, pues cantaba canciones, ¿verdad? Cantaba algunas canciones que eran dirigidas al público infantil. Y una de esas canciones era precisamente Como mi papá. No sé si se acordarán, ahí la pueden encontrar en YouTube. Yo no la canto porque luego me cobran derechos de autor. Pero usted la puede encontrar ahí en YouTube y si la puede ver, pues la aconsejo, ¿verdad? Si la quiere ver, véala. Es una canción bonita que los niños quizá pudieran disfrutar. En esa canción Topollillo decía, ¿verdad?, que se iba a poner la corbata de su papá, que se iba a ir con él a trabajar, que se iba a poner la crema de rasurar y cosas así, pero el mensaje central de esa canción era que el ratoncito quería ser como su papá. Él quería ser como su papá. Y en nuestros tiempos, hermanos, la palabra del Señor nos hace no sé si llamarle invitación, no sé si llamarle exigencia, no sé si llamarle desafío, pero la palabra de Dios aquí nos habla, hermanos, de una necesidad que ciertamente tenemos. Repito, no sé si llamarle desafío, no sé si llamarle exigencia, no sé si llamarle de otra manera. Yo creo que es una necesidad que tenemos. Y esta necesidad dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Ojo con esa parte. Satanás, hermanos, en su momento, dice la palabra del Señor que él quiso ser igual a Dios, quiso ser Dios. No es que él haya querido ser imitador de Dios y seguir las enseñanzas de Dios, seguir las pisadas del Maestro. No, la intención de Satanás era destronar a Dios y convertirse en Dios él mismo, ¿sí? Él no entendió que había algo que él nunca jamás iba a poder llegar a ser, y era ser Dios. Él no podía crear, y de hecho no puede crear, no es creador como nuestro Dios. Él no puede estar en todas partes como nuestro Dios. Algunos ex satanistas, ex participantes de cultos demoníacos, de cultos satánicos, afirman que en algunas reuniones, ¿verdad?, que se hacen, especialmente en estas fechas que acabamos de pasar, ¿verdad?, de lo que es el Halloween y todo eso, se hacen cultos exactamente a las 12 de la noche, pero tienen que ser muy precisos a las 12 de la noche, porque ellos invocan la presencia de Satanás, y para que Satanás pueda estar en todas las reuniones a las 12 de la noche, él necesita moverse a velocidades muy rápido y aprovechar la diferencia de horarios que hay en el mundo para poder estar en las diferentes reuniones donde realmente va a estar él. ¿Por qué? Porque él no puede estar en todas las reuniones al mismo tiempo, porque no es Dios. ¿Me expliqué? Él no lo sabe todo. La palabra de Dios dice que si los príncipes de este mundo hubieran entendido la palabra, supieran, conocieran la palabra como Dios
quiere que nosotros la conozcamos, ellos jamás habrían crucificado al Señor de la gloria, porque estarían sellando con eso, y de hecho con eso sellaron su propia derrota. No sé si me estoy haciendo entender. Satanás, hermanos, no puede ser Dios. Nosotros, a diferencia de lo que por ahí anda un predicador diciendo, no somos Jehová Junior, no somos cristitos, no somos dioses a la manera en la que Él lo quiere hacer ver. Hace poco en el templo tuvimos un video donde esta persona, ¿verdad?, decía y manipulaba el nombre de Dios, diciendo, yo soy, me envía. ¿Quién te envió? Y la gente decía, yo soy, entonces tú te enviaste. Y estaban manipulando de esa forma el nombre de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado y entender que Dios quiere que nosotros seamos imitadores de Él a la manera del discípulo que sigue los pasos de su maestro. No sé si me estoy haciendo entender. Por ahí dicen, ¿verdad?, que el discípulo supera al maestro. Llega el momento en el que el discípulo es mayor que su maestro. Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. No porque tú tienes el poder, no porque tú tienes la autoridad, no porque tú eres el ungido de Jehová, no, porque yo voy al Padre. Entonces, la enseñanza aquí es que Dios quiere que su pueblo sea seguidor de Él a la manera del discípulo que sigue a su maestro. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Dios quiere que usted y yo le imitemos a Él en vivir en santidad, en vivir en consagración, en vivir en servicio, en vivir dándole la gloria a Dios en todo lo que hagamos. La palabra del Señor dice, hermanos, que Jesús se sujetó a lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente, Él se sometió a su Padre. Y ahora nosotros, hermanos, debemos de seguir el modelo que a nosotros nos ha sido mostrado. Y el modelo que a nosotros nos ha sido mostrado es Jesús. El profeta Isaías dice, a Dios nadie le vio jamás. Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. A nosotros, hermanos, se nos ha sido mostrado un modelo. Cuando Moisés edificó el tabernáculo, y lo he mencionado en otras ocasiones, Dios le dijo, cuídate de hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí. Moisés recibió su modelo en el monte Sinaí, nosotros recibimos nuestro modelo en el monte Calvario, en la crucifixión de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué le quiero decir? ¿Que agarre una cruz y vaya, suba hacia el Cerro Grande y crucifíquese? No. Lo que le estoy diciendo, hermanos amados, es que tenemos un modelo a seguir en la persona de Cristo Jesús para nosotros. Ahora, tenemos un gran desafío. No es fácil ser imitador de Dios. No es fácil vivir en santidad. No es fácil vivir en consagración continua delante de Dios. No es sencillo. No es fácil. Sin embargo, tenemos de Dios el mandato, tenemos de Dios el desafío, tenemos de Dios la invitación, tenemos de Dios, hermanos, la orden de vivir como Él anduvo. Dice la palabra del Señor, hablándole al apóstol Juan, si mal no recuerdo, Él dijo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces tenemos un desafío por delante, no es fácil, no es sencillo, hermanos. Y yo quiero que veamos algunas cositas que se mencionan aquí de cómo podemos ser imitadores de Dios. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios en su segunda persona, hermanos? ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios siguiendo el modelo que tenemos en Cristo? Y lo primero que vemos, hermanos, en la palabra del Señor que quiero ver con ustedes es lo siguiente: para poder imitar la santidad de Dios, para poder imitar a Dios, para poder seguir su ejemplo para nuestras vidas, es necesario que primero, hermanos, nos despojemos del viejo hombre. Esto no está en el capítulo 5, me va a decir usted, oiga, eso no lo leyó ahí. No, pero si vamos al capítulo 4 y vemos en el versículo 22, dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Lo primero que necesitamos entonces, hermanos, para poder ser dignos imitadores de Cristo, para poder ser dignos imitadores del Dios que nos salvó, que nos lavó con su sangre, lo primero que necesitamos es estar dispuestos a despojarnos del viejo hombre, hermanos. A lo largo del camino,
nos hemos encontrado con una realidad, hermanos. Es muy difícil separarnos de aquello que amamos. Es muy difícil separarnos de aquello a lo que estamos acostumbrados. Cuando hicieron la ruta troncal del Vivebús, por ejemplo, mucha gente batallamos para acostumbrarnos a las nuevas rutas, para acostumbrarnos a la nueva forma de circulación que hay, por ejemplo, en avenidas como la Ocampo, como la Vallarta, como la Tecnológico, ya en la parte del norte, en que ya no podemos dar vuelta a la izquierda, ahora tenemos que dar vuelta a la derecha y luego vuelta a la izquierda y luego vuelta a la izquierda y luego ya para poder desviarnos. Y batallamos para acostumbrarnos a eso, porque estábamos acostumbrados a que íbamos por la Vallarta, íbamos por la universidad, íbamos por lo campo, y era fácil dar vuelta a la izquierda, ahora ya no. Batallamos para eso, ¿me expliqué? No es que amáramos la calle, estábamos acostumbrados a eso. Ahora, hay situaciones en nuestras vidas a las que estamos muy acostumbrados, ¿sí? Cuando yo estaba en la sierra, me tocó conocer a varios hermanos que ya tenían tiempo en el evangelio, y había uno de ellos especialmente que en su forma de hablar, ¿verdad? Se reflejaba pues que todavía estaba muy apegado a su forma de hablar anterior. Y para él era muy complicado, era muy difícil dejar de decir ciertas palabras que no voy a repetir, pero que estaban muy arraigadas en la boca de nuestro hermano. Y él era salvo, era convertido, asistía a los cultos, iba conmigo a las misiones, cuando se trataba de ir a predicar a los ranchos, iba conmigo. En fin, se podía decir que era un cristiano, pero había en su boca ciertas cosas que él todavía traía muy arraigadas. Entonces, hay ocasiones, hay situaciones, hay cosas que nos es difícil, hermanos, despojarnos de ellas. Y aquí la palabra del Señor dice claramente en el versículo 22, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? ¿Qué es despojar? Mire, cuando usted despoja a alguien es quitarle algo a lo que le pertenece, algo a lo que a lo mejor está muy arraigado, algo a lo que a lo mejor está muy apegado. Y lo que Dios quiere es que usted y yo nos despojemos a nosotros mismos. Fíjese bien qué interesante está esto, hermanos. Dios está dispuesto a bendecirnos, Dios está dispuesto a ayudarnos a dejar la vida de pecado, pero Él no está dispuesto a arrebatarnos algo que nosotros no querramos entregar. No sé si me estoy haciendo entender con esto, hermanos. Dios está dispuesto a ayudarnos a santificar nuestras vidas. Dios está dispuesto a ayudarnos a dejar nuestros vicios, a dejar nuestras malas costumbres, a dejar esa vana manera de vivir en la cual anduvimos en otro tiempo. Pero algo que Dios no va a hacer es limpiarte de algo que tú no quieras ser limpio. No sé si me estoy haciendo entender. Hay personas que batallan con la droga, que tienen la droga encima, que están enviciados en la droga y quieren dejar la droga, y Dios los ayuda a dejar la droga porque quieren dejar la droga. Pero hay personas que no quieren dejar la droga y Dios no les va a quitar la droga porque ellos no se la quieren entregar a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Dios dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él no dijo, a ver, presta tu corazón. No, Él dijo, dame voluntariamente, entrégame voluntariamente tu corazón. Cuando Dios dice despojémonos o despojaos, despójate del viejo hombre, Él está diciendo entrégalo. Él está diciendo apártalo de ti. Él está diciendo, amado hermano, que seas tú, que sea yo quien voluntariamente decida dejar aquella antigua forma de vida. Ahora, ¿por qué Dios nos pide eso? ¿Por qué Dios exige que nos despojemos del viejo hombre? La razón la encontramos ahí mismo en el versículo 22. Dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos amados, el viejo hombre no tiene remedio. Y esto tiene que quedar bien claro. El viejo hombre no tiene remedio. Por eso tienes que despojarte de él. Porque no tiene remedio. Ahora, ¿cómo puedes despojarte del viejo hombre? ¿En qué te quedas? Dice la palabra. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la santidad y la verdad. Dice la palabra del Señor, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad, pero no puedes vestirte del nuevo hombre si todavía conservas el viejo encima. Es como cuando tú traes un traje, ¿no? Valga la redundancia, ¿verdad? Cuando tú traes una prenda de vestir y te quieres poner otra prenda de vestir, no sé, llevas un traje, ¿verdad? No sé de qué marca usas, ¿verdad? A lo mejor, no sé de buenas marcas, pero a lo mejor traes un saco de Milano, ¿verdad? Un traje de Milano. Y quieres ponerte uno de García, pues necesitas quitarte el de Milano para ponerte el de García. ¿Me expliqué? O sea, digo, yo no sé de marcas así muy, muy costosas, ¿no? Pero sí me estoy haciendo entender. Y yo creo que igual, ¿verdad? Entonces necesitamos ponernos, hermanos, el vestirnos del hombre nuevo. Y para poder vestirnos del hombre nuevo, necesitamos quitarnos el antiguo. Necesitamos despojarnos de aquel viejo hombre que está viciado, hermanos. Mire, hermano amado, de repente a mí me pasó una vez que tenía un saco. No era de Milano ni era de García. No sé de dónde sería, pero era buen saco. Me lo habían regalado hacía muchos años. Y ese saco lo traía puesto una vez que un día que tuvimos un culto en Urbi, me puse ese saco, era blanco con negro. Y me acuerdo que fuimos a la casa de unos hermanos que nos habían invitado a degustar una discada. Y mientras estábamos en el preparar la discada, ellos tenían un puesto de burritos afuera de su casa. Nunca lo usaron, no era de ellos, ahí estaba simple y sencillamente, ahí lo tenían. El caso es de que mientras andábamos arreglando ahí para hacer la discada, a mí se me atoró el saco en un tornillo que tenía ahí el puesto, ¿verdad? Porque era un puesto pues, que estaba pues, prácticamente, no estaba en buenas condiciones, vaya. El caso es de que se me atoró el saco, hermanos, y se me rasgó el saco y pues obviamente ya el saco no tuvo compostura. Se había rasgado por la parte externa del saco. Entonces ese saco ya no tenía compostura, ya no se podía reparar. El viejo hombre, hermanos, es como ese saco que fue rasgado, hermanos, por el pecado, fue rasgado por las costumbres, fue rasgado por las situaciones que el mundo ofrece, hermanos, fue rasgado y no tiene reparación, ya no tiene compostura el viejo hombre. Por eso necesitamos despojarnos de él, sacarlo de nuestro sistema, hermanos, y buscar que Dios sea glorificado en nosotros. Buscar, hermanos, vestirnos, dice la palabra del Señor, del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. El problema es que a veces estamos tan aferrados, a veces estamos tan acostumbrados a nuestro antiguo sistema de vida que nos es difícil despojarnos de él. Nos es difícil. No es imposible, hermanos, pero es muy difícil despojarnos de él. Cuando yo era niño, chiquito, un bebé, prácticamente, mi cabello era más amarillo de lo que se ve ahorita. Era un amarillo muy limpio, muy diáfano el amarillo de mi cabello. Y mi mamá, mamá, me dejó crecer un poco el cabello y luego me cortó un mechón, ¿verdad? Mi mamá se la pasaba rapándome, yo no sé por qué. Pero antes de que ella tuviera esa costumbre de raparme, me dejó crecer el cabello y me cortó un mechón más o menos como de este tamaño. Y me cortó el mechón, ¿verdad? Y lo puso en un zapatito de estambre, como recuerdo, ¿verdad? De su crío. El caso es de que pasó el tiempo, hermanos, y ese zapatito, de repente, usted lo veía ahí en el álbum de fotos, ¿verdad? En el álbum familiar. Ahí veía usted el zapatito y cada rato, ¿verdad? Andaba el zapatito ahí en el álbum y mi mamá cada vez que tenía oportunidad sacaba el zapatito. Pues de pronto, hermanos, el zapatito ya no estaba en el álbum. ¿Dónde quedaría el zapatito? El zapatito. De repente el zapatito andaba debajo de la cama. Y de repente el zapatito andaba en el patio. Y de repente el zapatito andaba en todas partes, menos en el álbum. Y mi mamá siempre se encargó, ¿verdad? De recoger el zapatito y volverlo a poner en el álbum. Y de repente un día, hermanos, me topé con el zapatito en un basurero que había ahí afuera de la casa de mi mamá. Corría un arroyo y la gente empezó a tirar basura ahí. Y de repente ahí terminó el zapatito ese. Mi mamá batalló mucho, hermanos, para deshacerse de ese zapatito. Mucho.
porque pues lo guardaba con cariño, ¿va? Recordando a su pequeñín, ¿va? A su güerito del alma que tenía, la oveja blanca de la familia, ¿va? El caso es de que mi mamá tenía ese zapato y batalló mucho para desprenderse de él. Y a veces, hermanos, nosotros estamos igual con nuestro viejo hombre, batallamos mucho para desprendernos de él, para dejarlo que se muera. Batallamos mucho, hermanos. Debemos de entender, hermanos, que el viejo hombre está viciado, hermanos, conforme a los deseos engañosos del mundo, hermanos. No hay manera de rescatarlo. Nada ni nadie podrá jamás hacer que ese viejo hombre cambie y sea de nuevo lo que una vez fue, cuando fue creado y colocado en el huerto del Edén, hermanos, para que trabajara ese huerto. El viejo hombre, hermanos, se ha corrompido a tal grado que no hay manera de restaurarlo. Es como esa vieja plancha que has guardado por años con la esperanza de que al rato la arreglo, y a lo mejor la señora, ¿va? La esposa ya lo que quiere es tirar esa plancha y comprar una plancha nueva, pero dice el marido, no, al rato te la arreglo, y al rato te la compongo, y al rato te la descompongo más, ¿verdad? Porque es lo que hacemos cuando nos ponemos a veces a arreglar cosas electrónicas, ¿verdad? Los que no sabemos. El caso es, hermanos, que el viejo hombre ya no tiene esperanza, hermanos. Es necesario que nos despojemos de él, que lo desechemos de nosotros. Necesitamos deshacernos de él y buscar que Dios, hermanos, llene nuestra vida y transforme nuestra vida en una vida nueva. A eso se refiere el nuevo nacimiento, hermanos. A dejar las costumbres, las prácticas que antes teníamos. Lo que Dios está tratando de decirnos el día de hoy es que necesitamos, hermanos, despojarnos de ese viejo hombre si es que queremos verdaderamente imitar a Dios, imitar a Jesús, seguir sus pasos, seguir sus pisadas. No podremos hacerlo de otra manera, hermanos. Jesucristo dijo, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Interesante, hermanos. En la versión Palabra de Dios para Todos, lo dice de la siguiente manera. El que ama su vida, la perderá. Pero el que se aferre a su vida en este mundo, dice, pero el que se aferre a su vida en este mundo, la perderá, dice. El que aborrece su alma, la salvará. Pero el que se aferre a su vida en este mundo, ese la perderá, hermanos. Solamente aquel que aborrece su vida, aquel que no se aferre, esa es la clave, aquel que no se aferre a su vida en este mundo la salvará. Tendrá vida para siempre, dice la Biblia, Dios habla hoy. Perdón, Palabra de Dios para Todos. El que ama su vida, la perderá, dice. Pero el que no se aferre a su vida en este mundo, tendrá vida para siempre. Entonces, el viejo hombre, hermanos, no tiene remedio. Por lo tanto, es necesario despojarnos de él para poder ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Y podamos ir a su presencia en la eternidad, hermanos. Para poder imitar la santidad de Dios, entonces, es necesario que nos despojemos del viejo hombre. Pero también es necesario, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. El capítulo 5, versículo 18 de Efesios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Jesús dijo que en aquel día, el día del juicio, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre enseñamos, en tu nombre hicimos esto o aquello. Pero el Señor Jesucristo dijo que no todo el que le dice Señor, Señor, entraría en el reino de los cielos. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, que nadie puede sujetarse a la palabra y a la voluntad de Dios a no ser que el Espíritu Santo esté dentro de esa persona. Muchos usan la frase Dios nuestro Señor. No sé si a usted le haya tocado escucharla, especialmente la gente adulta, la gente mayor. Cuando se refieren a Dios dicen Dios nuestro Señor y Dios nuestro Señor. Pero una cosa es llamar a Dios Señor y otra cosa muy diferente es someterse a su autoridad y señorío. Son cosas muy distintas. Nosotros, especialmente en la cultura mexicana, no sé si en otras partes, pero especialmente entre mexicanos, nos referimos a el señor Godínez, el señor Rodríguez, el señor Santana, el señor Pérez, el señor fulano, el señor sutano, ¿verdad?
Y nos referimos con esa palabra, ¿verdad? Les aplicamos ese calificativo, porque se supone que son los señores de su casa, ¿verdad? Es el padre de familia, es el hombre del hogar. Pero realmente creo que muchos no han entendido o no hemos entendido lo que la palabra Señor significa, lo que la palabra Señor implica. La palabra Señor, hermanos, se refiere o indica el señorío, el gobierno, la autoridad, el poder de una persona sobre aquellos que están subordinados a él. Entonces, dice el apóstol, nadie puede llamar a Jesús Señor, Adón en hebreo, ¿sí? O Adonai, Señor nuestro. Nadie le puede llamar Adón, nadie le puede llamar Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros podemos llamar a Jesús Señor, pero no estar sometidos a Él. Hay mucha gente ahí en el mundo que habla de Jesús como Señor, pero no le han reconocido como su Señor personal. Es decir, ellos dicen, Jesús es el Señor, sí, pero no me someto a su autoridad, no me someto a su palabra, no me someto a lo que Él quiere para mi vida. Entonces Él es Señor, pero no es mi Señor. Y aquí la palabra del Señor nos dice claramente que para poder ser imitadores de la santidad de Dios, imitadores de Dios en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a lo que Dios espera de nosotros, hermanos, no podremos hacerlo jamás si no somos llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros. Nunca podremos, hermanos. Yo quisiera preguntarle, ojalá y me pudieran responder, ¿verdad? Sé que algunos están por Facebook, pero la pregunta ¿es fácil someternos a la palabra? ¿Es fácil someternos a Dios? ¿Es fácil decirle que no a la tentación? ¿Es fácil decirle que no al pecado? ¿No es cierto que implica una lucha? ¿No es cierto que implica una batalla? Implica una lucha, implica una batalla. Nada más ven la cara de uno que otro que está por ahí. Implica una lucha, ¿cierto? Batallamos, hermanos. Y cuando descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo es más difícil todavía. Miren, he conocido personas, mi papá fue uno de ellos, que dicen, en el momento en el que yo quiera, yo dejo el trago. Mi papá era uno de ellos. Mi papá decía, en el momento en el que yo quiera, yo dejo el cigarro. El cigarro no me manda, decía él. El cigarro no me manda, nomás yo mando a mis hijos por los cigarros. Pero el cigarro a mí no me manda, decía mi papá. ¿Saben que al final de sus días, mi papá se rindió a Cristo, pero ya al final de sus días, él aceptó al Señor como su Salvador personal? Y estando en el hospital, enfermo de cáncer, ¿por qué creen que fue? Pues por el cigarro y el alcohol. El caso es que ya estando ahí en esa condición, mi papá hizo una oración y le dijo al Señor, Señor, yo necesito que tú me lleves de aquí, porque no soy tan fuerte. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Porque no soy tan fuerte para vencer la tentación. Yo necesito que tú tengas misericordia y me lleves de aquí. Y de ahí se lo llevó del hospital. Ahí falleció mi papá. Pero hay mucha gente, así como él, que en su momento pudieran decir, a mí el vicio no me manda. Yo cuando quiera dejo la droga. Yo cuando quiera dejo el alcohol. Yo cuando quiera dejo el cigarro ahí en la mesa para volverlo a agarrar más al rato. Todos podemos hacernos a la idea, hermanos, de que podemos, de que tenemos la capacidad. ¿Sabe que en nuestros días, hermanos, se ha movido una doctrina totalmente humanista que ha hecho pensar al ser humano que tiene capacidades que realmente no tiene, hermanos? Solamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu moviéndose en medio de nosotros, es capaz, hermanos, de hacernos reaccionar y de hacernos volver y de hacernos dejar aquello que nosotros por muchos años quizá intentamos dejar y no pudimos. Y que ahora, por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros y nos ha fortalecido para que podamos dejar aquello que en otro tiempo no pudimos. Gloria a Dios por los que hemos podido dejar algún vicio, quizá una droga, quizá el alcohol, quizá la pornografía, quizá otra clase de vicio, que sabemos es pecado, hermanos, y que sabemos que necesitamos dejar, pero que no podemos a menos que el Espíritu Santo esté ahí. Que el Espíritu Santo nos tome, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos sacie, que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. Es la única manera en la que podemos dejar todo aquello, hermanos. Qué precioso es Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos.
Qué precioso es Jesús que envió su Espíritu a nosotros. El propio Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Pero si me fuera, yo mismo se los voy a enviar. Ahí en Juan capítulo 16, versículos 5 al 13. Juan capítulo 16, versículos 5 al 13. Dice la palabra de la siguiente manera. Juan capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Oiga, ¿cómo no estar tristes? El maestro se iba. El Señor Jesús, que había estado con ellos por 3 años y medio, dándoles su amor, dándoles su gracia, dándoles su misericordia, mostrándoles al Padre a través de él, se iba. Los discípulos estaban tristes porque el maestro se iba a ir, los iba a dejar. Pero Jesús les dice, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Este es el verdadero vicario de Cristo, hermanos, no un hombre que se hace llamar el vicario de Cristo haciéndose pasar por el Espíritu Santo, no un hombre que se hace llamar el sumo pontífice haciéndose pasar por Jesucristo, no un hombre que se hace llamar el Santo Padre haciéndose pasar por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de todos los dioses. No, hermanos, el vicario de Cristo, el sumo pontífice, el Padre de toda la creación, no se llama Papa, no se llama Francisco, no se llama Juan Pablo, se llama Jehová de los ejércitos. Y el vicario de Cristo se llama Espíritu Santo. Fue enviado por el propio Señor Jesucristo. Por eso es su vicario. Porque fue enviado por el propio Señor Jesucristo. Porque el Padre lo envió en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo así lo dijo. El Padre lo enviará en mi nombre. Él es el vicario, hermanos amados. El propio Jesús nos dijo que era necesario, que nos convenía que Él se fuera. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjese bien, a partir del versículo 12 quiero hacer hincapié, puesto que estoy hablándole a la iglesia. Quiero hablarle específicamente a la iglesia en este momento, muy particularmente a la iglesia, pero si usted no es iglesia, si usted no ha sido rendido su vida, no ha rendido su vida todavía a Jesucristo, también es para usted. Pero quiero hacer hincapié en la iglesia en este momento. Dice el versículo 12 en adelante, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjese bien, ahora no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que enseñarles, muchas cosas que decirles, pero en este momento no las pueden sobrellevar, dice el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok. Era necesario y es necesario que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe, nos guíe a toda la verdad, porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos da la gracia y la sujeción para poder obedecer a la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no está, entonces, hermanos, no va a haber sujeción. Entonces, hermanos, no va a haber obediencia a la palabra de Dios. Mire, hay personas, hay iglesias, y quiero ser muy claro en esto, hermanos, hay iglesias que en este momento, en medio de la pandemia y a pesar de una orden gubernamental que nos pide, ojo con lo que le estoy diciendo, nos piden que no nos congreguemos para evitar la propagación del virus que hay en todo el mundo, ojo con lo que estoy diciendo, no se nos está prohibiendo predicar la palabra de Dios. No se nos está prohibiendo. De tal manera que lo que se nos está pidiendo es únicamente que guardemos nuestra propia salud, hermanos. Quiero ser muy claro en esto. Hay iglesias que en este tiempo, hermanos, están abriendo sus puertas a riesgo
de la gente que se está congregando con ellos y a riesgo de ellos mismos, hermanos. Y la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12 que nos sometamos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice, sométase toda persona, hermanos. Dije Romanos 12, perdón, es Romanos capítulo 13. Dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, no es falta de fe, y quiero ser bien claro en esto, porque muchos de ellos dicen, es que no tienen fe. Dios nos puede proteger, Dios nos puede guardar, Dios nos puede cuidar, Dios nos sana, Dios nos ayuda. Hermanos, yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que salva. Yo creo en un Dios que bautiza con su Espíritu Santo. Yo creo en un Dios que viene por su iglesia. Pero también creo en un Dios que advierte en su palabra y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Necesitamos someternos a la palabra, hermanos. Estar bien entendidos de qué es lo que la palabra del Señor dice, hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4, la palabra del Señor nos dice que vendrán tiempos en que los creyentes, fíjese bien, los creyentes no soportarán la sana doctrina. ¿Cómo que los creyentes, hermanos? Sí, vamos a la palabra. 2 Timoteo, capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 3. Porque vendrá tiempo, bueno, desde el 2 dice, que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? La palabra. Que prediques la palabra, hermanos. ¿Cuál palabra? Esta palabra. Esta, no otra. No lo que yo soñé, no lo que yo vi en una visión. No lo que a mí me reveló algo o alguien, ¿verdad? Que se me apareció un hombre y me dio unas tablas de oro y me dio unos mandamientos nuevos. No, hermanos, la palabra, esta palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes, hermanos? Pregunto. ¿A quiénes les es predicada la sana doctrina en nuestros días? ¿No es a la iglesia? ¿No debiera ser a la iglesia? Hermanos, hay gente que no soporta la sana doctrina. Hay gente que no tolera la palabra de Dios. Hay gente que llega al templo, el pastor predica el mensaje que Dios le dio y salen enojados contra el pastor. O salen enojados contra la esposa, ya veniste de chismosa, ya le dijiste al pastor, ya le dijiste... Y salen enojados en contra de la palabra que se predicó. Porque no están soportando la palabra que Dios está hablando a su pueblo a través de sus siervos, hermanos. Usted y yo somos siervos de Dios, nada más. El pastor es usado de una forma, el que toca en la alabanza es usado de otra forma, el que enseña a los niños es usado de otra forma, pero todos somos siervos de Dios, tomados de las tinieblas para que sirvamos a la obra de Dios. No somos más que siervos de Él, pero yo no conozco su corazón. Es más, ahorita yo ni siquiera les puedo ver en vivo, ustedes están ahí en su casa, yo estoy aquí en la mía. Así que yo no sé de qué manera ustedes están viviendo su cristianismo. Como para decir, el pastor vino, se asomó por la ventana y por eso está predicando lo que está diciendo, porque me vio. No, hermanos, tenemos que entender, la palabra es la palabra y tenemos que tomarla como es, como palabra de Dios. No podemos ser imitadores de Dios si no tomamos su palabra, si no aceptamos su palabra, si no abrazamos su palabra. Necesitamos abrazarla, tomarla, aplicarla en nuestras vidas para poder decir que somos imitadores de Dios. Me estoy explicando, hermanos. Hoy, hermanos, se mueve una cantidad enorme de doctrinas ajenas a la palabra. Y se mueven, hermanos, porque no hay un Espíritu Santo en sus corazones indicándoles, guiándolos a la verdad y a la justicia de Dios en sus vidas. Hoy, desgraciadamente, hermanos, muchos se van sobre los títulos ostentosos. Hemos conocido
personas, conozco a uno por lo menos, que ya no quiere que le digan pastor. Ya, es más, ya la iglesia ni siquiera se le puede acercar directamente. Tienen que ir con su achichincle, su profeta o su apóstol, no sé cómo se llama, no sé qué rango le dieron, ¿verdad? Querubín, serafín, no sé. Pero ya no se puede acercar directamente al pastor, porque el pastor ya está en otro nivel más elevado y se contamina si se acerca a la iglesia con él. O no sé por qué razón sea esto así. Hermanos, el pastor tiene que ser accesible a la iglesia. El pastor tiene que estar ahí para la iglesia en el momento en el que la iglesia lo necesite. Y esto es, hermanos, esto es así. Muchas veces, hermanos, cometemos el error de dedicarle más tiempo incluso a la iglesia antes que a la familia. Eso es un error. Pero lo cierto es que el pastor debe ser accesible para la iglesia. ¿Me explico? Y estos ya se sienten, no sé, ya están en el tercer cielo, es más, ya están en el cuarto cielo, yo creo. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Están en un extremo terrible, hermanos. Sí, en los dos casos, desafortunadamente, ¿verdad? Caemos en el otro extremo de darle más tiempo a la iglesia que a la familia. Pero el asunto, hermanos, es este. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas si de veras queremos ser imitadores de Dios como hijos amados. No olvidemos esa parte, hermanos, como hijos amados. No somos cristitos, no somos Jehová Junior, no somos diositos. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Hijos por adopción. Amén. Somos hijos por adopción, adoptados conforme a su gracia y su misericordia para con nosotros. Pero siempre, hermanos, siempre seremos simples hijos de Dios. No somos dioses. Y necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, para que nos ponga en nuestro lugar, para que nos ubique, para que sepamos quiénes somos en realidad. Que se pagó un precio altísimo por nosotros, es cierto. Que estamos hoy, hermanos, delante de la presencia de Dios por pura misericordia, por pura gracia. Que no merecemos, hermanos, siquiera estar enfrente de ese aparato en el que estamos escuchando esta palabra bendita. Necesitamos al Espíritu Santo que mantenga nuestros pies en el suelo y nuestros ojos en el cielo. Que nos mantenga en un equilibrio, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo. No podemos prescindir de Él. Podemos quizá prescindir de una alabanza. Podemos quizá prescindir de una guitarra a la hora de alabar a Dios. Podemos prescindir quizá de un instrumento musical, pero no podemos prescindir del Espíritu Santo. Podemos prescindir de un púlpito. Yo aquí no tengo púlpito, estoy arriba de una mesa prácticamente. Pero podemos prescindir, hermanos, de muchas cosas, nunca, jamás del Espíritu Santo. Él es el que infunde vida a nuestra vida, es el que infunde vida a nuestro espíritu, es el que nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder. Es el Espíritu Santo el que nos sostiene, es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que puede traer sanidad a nuestro corazón cuando hemos sido lastimados por alguien. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que trae sanidad a nuestros cuerpos a través de la palabra de Dios y de la fe en esa palabra. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que sana nuestras vidas. No podemos prescindir de Él. Esto es bien importante, hermanos. Necesitamos metérnoslo en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, hermanos, el único que nos va a sostener en medio de lo que venga, hermanos amados. Porque esto, no crea que esto del virus es todo, hermanos. Esto es el principio solamente. Se van a venir las cosas peores todavía. Y necesitaremos al Espíritu Santo, hermanos, para movernos en fe. Jesús se movió en fe. ¿Sí sabía usted eso? Que Jesús se movió en fe. Dice la palabra del Señor, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cómo estuvo eso? El cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? La salvación suya y mía. Él se movió en fe, hermanos, creyendo que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, usted y yo íbamos a estar aquí hoy escuchando su bendita palabra. Él se movió en fe. Nosotros necesitamos movernos en fe.
Y es el Espíritu Santo, hermanos, el que promueve la fe a través de su palabra en nosotros. Él es el que nos convence, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, no solamente para creer en la palabra, también para someternos a ella. Jesús dijo, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no las pueden sobrellevar. ¿Se acuerda de Pedro? Señor, todos se están yendo. Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Qué le dijo Jesús? Pedrito, ahí está la puerta, mijo, si quieres irte. Ahí está la puerta. ¿Se quieren ir ustedes también? Adelante. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque no tenía el Espíritu Santo todavía. Todavía el Espíritu Santo no descendía. Afortunadamente él respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender ahora. Y ahora es más fácil para nosotros porque el Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia. Así que, hermanos, seamos imitadores de Dios, llenándonos de su Espíritu Santo. Una cosa más, hermanos, y esto va quizá muy ligado con lo de estas fiestas, de estas fechas, ¿no? Para poder imitar la santidad de Dios, para poder imitar a Dios como nuestro Maestro, dice la palabra en el versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Sabe de que ahorita hay gente, algunos que se dicen pastores, que dicen que la iglesia debe participar, no solamente puede, debe participar del Halloween, por ejemplo? Hermanos, el Halloween es una fiesta 100% satánica. Y usted dirá, no, es que en la iglesia se visten de angelitos a los niños. Hermanos, la fiesta es la fiesta y el tema es el tema de la fiesta, no hay otro tema. Aunque usted los vista de angelitos, la Biblia dice que el diablo también se disfraza de ángel de luz. Así que no nos dejemos engañar, hermanos. El tema del Halloween es la oscuridad, es Satanás, es la brujería, es los fantasmas. Hermanos, la Biblia dice que Dios es un Dios de muertos o de vivos. ¿De qué dice la Biblia? De vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿por qué disfrazar a mi chavalo, a Miguel? ¿Por qué lo voy a disfrazar de fantasma, por ejemplo? O a Judith de bruja. ¿Por qué los voy a disfrazar, hermanos? Si la palabra del Señor dice que la brujería es pecado delante de Dios. ¿Por qué los voy a disfrazar, hermanos, de fantasmas si la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos? ¿O qué no dice la palabra que el que consulta a los muertos, hermanos, debe ser desarraigado del pueblo de Dios? ¿Por qué disfrazar, hermanos, a mi hijo o a mi hija de vampiro si la palabra del Señor dice que el comer sangre es pecado? ¿Me estoy explicando, hermanos? Tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender el tema de estas pachangas del mundo, hermanos. Es el ocultismo, es el satanismo. No tenemos por qué participar de eso, hermanos. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios santo, es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso, hermanos. No podemos nosotros enfrascarnos o involucrarnos en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Se acuerda de Jesús? Cuando Él entra al templo, que dice que había cambistas, que había mercaderes ahí en el templo, que vendían los animales ahí santificados. Usted llegaba con su ofrenda, ¿verdad? Con su becerrito, con su ovejita al templo y le decían, no, pues sabes de que pues sí está muy bonita tu vaca, pero no la puedes sacrificar porque no está consagrada, no está santificada, no está purificada. Necesitas venderla, ¿verdad? Y comprar una de las que vendemos aquí adentro del templo. Bueno, ¿y dónde la vendo? Pues ahorita ya estoy aquí, pues aquí te la compramos, te damos 500 pesos por ella. Ah, bueno, pues ahí va, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta la purificada? 1200. Y llega Jesús al templo y encuentra esas prácticas en el templo. Y inmediatamente fue y agarró unas cuerdas, hizo un azote de cuerdas y empezó a sacar a los mercaderes. Hay quienes dicen que Jesús dio de azotes a las vacas y a los animales que tenían ahí en los atrios del templo. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que Jesús le dio de azotes a los mercaderes, a los cambistas, a los trácalas que estaban en el templo.
No a los animales. ¿Los animales qué culpa tenían? ¿Los animales qué culpa tendrían? Pero Jesús no participó de las obras infructuosas de aquellos perversos que estaban en el templo, hermanos. Los reprendió. ¿No es cierto? La casa de mi padre, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No le dijo eso a las vacas, no le dijo eso a las ovejas, no le dijo eso a las palomas que vendían en el templo. ¿A quién se lo dijo? A los otros animales, dijo Miguel. Qué interesante, hermanos. Jesús no participó de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí tenemos que? Porque hay gente que dice que la iglesia debe de salir, comprar un disfraz, comprar dulces y esperar a que lleguen los niños para empezar a repartirles dulces a los niños. ¿Por qué? Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Seamos imitadores de Dios, no imitemos las costumbres del mundo. ¿Me expliqué? Necesitamos, hermanos, necesitamos entender lo que la palabra del Señor está hablando a nuestras vidas. Entender lo que la palabra del Señor está diciendo a nuestros corazones en esta tarde, hermanos. Dios espera un pueblo santo. Dios está por venir por su pueblo. Dios está por venir. La final trompeta está por sonar. El arrebatamiento está por darse, hermanos. En cualquier momento nos vamos. Pero es necesario que estemos preparados, hermanos. Que vivamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. ¿Estamos? Traigo como 10 cosas, hermanos. Déjenme ver qué tanto tiempo nos queda. Llevamos como 3. Aleluya. Mire, hermano, no podemos nosotros irnos con la finta del ¿qué tanto es tantito? Esto o aquello no es tan malo. Fíjese bien. Cuando yo digo no es tan malo, ese tan que dije no le quita lo malo. No sé si me expliqué. Cuando yo digo, ¿qué tanto es tantito? Ese tantito, dice la Biblia, que leuda toda la masa. Un poco de levadura, leuda toda la masa. Cuando usted va y hace un pastel, los que saben hacer pasteles, ¿qué tanta levadura le pone al pastel? No le pone 1 kilo de levadura a 100 gramos de harina, ¿va que no? Ni a 1 kilo. ¿Qué tanta levadura le ponemos? A veces un paquetito de 2 gramos para 1 kilo. O de 1 gramo, no sé cuánto traiga el paquetito. 1 gramo. Y con eso tenemos suficiente y a veces hasta de sobra para el pastel. Cuando yo digo, ¿qué tanto es tantito? Una cervecita, ¿qué tanto es? ¿Qué tanto es, hermanos? Un poco de levadura. Y luego para cómo la cerveza tiene levadura, ¿sí sabían? Un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. Ahora, cuando yo digo que no es tan malo, repito, ese no es tan malo, no le quita lo malo a aquello que estamos haciendo o que estamos queriendo hacer o practicando o practicar. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros entendamos, que tengamos bien claro en nuestros corazones. Tenemos que entender, hermanos, que no podemos participar. Hay cosas de las que definitivamente no podemos participar. Aunque se vea como algo muy limpio, como algo muy sano, si la palabra de Dios lo reprueba, entonces nosotros tenemos que reprobarlo también. En cuarto lugar, hermanos, para poder imitar la santidad de Dios en nuestras propias vidas, es necesario que tengamos cuidado de no ser engañados de nuevo. Una de las cosas que debemos recordar siempre, hermanos, es que el diablo como león rugiente anda siempre alrededor buscando a quien devorar. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Y es una de las cosas que más comúnmente olvidamos, hermanos. Por mucho tiempo se ha dicho, Satanás está vencido, ¿sí o no? ¿Ha escuchado usted esa frase alguna vez? ¿Satanás está vencido? ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? ¿Sí? Alguien que me diga sí, amén. Y por mucho tiempo lo hemos predicado y lo hemos enseñado y lo hemos escuchado. Y es cierto, hermano, Satanás fue vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo, ¿sí o no? Jesucristo lo venció en la cruz. Lo venció primero en la tentación en el desierto.
Y luego lo venció más adelante, hermanos, cuando echó fuera demonios, lo exhibió públicamente y luego selló su triunfo sobre él en la cruz del Calvario. Pero quiero ser claro en esto, hermanos. Jesús lo venció en la cruz. Ahora a usted y a mí nos toca vencerlo en nuestra vida diaria. No sé si me estoy explicando. Él ya está vencido por Cristo. Ahora tiene que ser vencido por nosotros. ¿No es cierto? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso dice la Escritura. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el juez justo me dará en aquel día. ¿Cuándo fue cuando dijo eso? Cuando estaba a punto de ser decapitado. No antes. Antes de eso, Pablo decía, prosigo al blanco, me extiendo hacia adelante, a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido. A ver si logro, dijo el apóstol Pablo. Y usted lo puede encontrar ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 12 creo en adelante. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículos 11 en adelante. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Satanás está vencido? Sí, por Cristo en la cruz. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Y no podremos vencerlo, hermanos, a menos que como David, vengamos a él en el nombre de Jehová de los ejércitos y que él lo entregue en nuestras manos. Solamente así. De otra manera es imposible. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Espero que sí. Una de las cosas, hermanos, que más comúnmente olvidamos es que tenemos un enemigo, un acérrimo enemigo, y que necesitamos, hermanos, vencer. Qué terrible es que haya creyentes, hermanos, que piensan que ya están del otro lado, que ya se sienten en la Nueva Jerusalén, y por tanto descuidan su vida espiritual. Ya la hicimos, ya soy salvo, gloria a Dios, ya rendí mi vida a Cristo, gloria a Dios. ¿Qué sigue? Sigue que camines en santidad. Sigue que camines siguiendo el ejemplo de Jesús. Y ahí es donde está lo complicado. Ahí es donde está lo complicado. Porque para rendirte a Cristo, para venir delante del Señor, es el Espíritu Santo el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahí no batallas. Es el Espíritu de Dios moviéndose en tu vida. Hay gente que a mí me han dicho, nomás porque fueron y se pusieron ahí en el altar, porque se hincaron en el altar, ya por eso, ya son salvos. Pues sí, yo sí, esa fue mi parte. Pero la parte del Espíritu Santo fue convencerme, tratar con mi corazón, hablar a mi vida, llenarme de Él para que yo pudiera tomar esa decisión. O sea, no es así como que tan simple y tan sencillo. ¿Me explico? De mi parte a lo mejor sí, pues nada más fue hincarme, ir a pedir perdón. Pero de parte del Espíritu Santo fue tratar conmigo por años, hermanos. Mi mamá duró años orando por mí para que yo pudiera convertirme, para que yo pudiera venir a los pies de Jesucristo. Años duró orando por mí. Así que de mi parte fue fácil. Pero el Espíritu Santo tuvo que trabajar conmigo por años para que yo pudiera rendirme a Dios. ¿Me explico? Entonces, aquí lo importante, hermanos, es que nosotros entendamos. No podemos descuidarnos. Una vez que hemos cruzado la puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta. Pero una vez que hemos cruzado la puerta, entonces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo tengo que venir al Padre a través del camino, que es Jesús. Por mucho tiempo, hermanos, el enemigo ha tratado de destruir a la iglesia. En sus inicios, Satanás trató de destruir la palabra de Dios. ¿Se acuerda de aquel rey
que tomó el rollo de Jeremías y lo quemó en un brasero, lo rasgó con una pluma de escribano, con unos cortaplumas de escribano, y lo echó en el brasero que tenía en su casa de invierno. Luego, Satanás hostigó a la iglesia en persecuciones para evitar que la iglesia se propagara, pero esa persecución lo único que logró fue que la iglesia se propagara más. Así que no le funcionó. Pero luego, hermanos, probó una táctica muy diferente y que le ha funcionado hasta la fecha. Se infiltró en la iglesia a través de falsas doctrinas que han causado el mayor de los daños entre el pueblo de Dios. Ha causado divisiones, la murmuración, el chisme, la calumnia se han movido de tal manera en las congregaciones, hermanos, que muchos se han olvidado que el enemigo que tenemos se llama Satanás, no iglesia. Satanás se ha movido en las iglesias de tal manera que la gente se ha olvidado que el enemigo se llama diablo y Satanás y se ha enfocado en atacar a sus hermanos. Hermanos, necesitamos estar conscientes de esto. Hace algunos años, uno de mis hermanos rentó una película y la puso ahí en la casa que se llamaba El Club de la Pelea, o algo así. Y se trataba, hermanos, de dos jóvenes que se la pasaban peleándose, ¿va? Y forman un club de pelea afuera de un bar. Hacen una especie de club en el que todos los que entraban a ese club, todos peleaban entre ellos, ¿verdad? Se daban de golpes y luego terminaba la pelea, uno ganaba, uno perdía, se daban la mano, ¿verdad? Y uno terminaba todo golpeado y el otro pues terminaba todo golpeador. El caso es que al final de la película resulta de que los primeros dos, los que comenzaron ese club de la pelea, resulta que no eran dos, era nada más uno que estaba enfermo de sus facultades mentales. Y en la película más se proyectaban dos personas dándose de golpes, pero al final resulta de que es uno solo golpeándose solo. Se golpeaba solo. Y esto llamó la atención de todos los que estaban dentro de ese bar, que salían a verlo pegándose, y luego se hizo el club de la pelea. Pero era uno solo, enfermo de sus facultades mentales, golpeándose a sí mismo. Y a veces, hermanos, tenemos iglesia enferma de sus facultades mentales, golpeándose sola. Y promoviendo, hermanos, el ataque entre la misma iglesia, mientras Satanás está risa y risa de nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Qué importante es, hermanos, que entendamos que no estamos en un club de la pelea. Estamos en una lucha verdadera, y la pelea, según lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, hermanos. No es contra la iglesia, no es contra el pastor, hermanos. No es contra el hermano que toca la guitarra o el bajo o el teclado o la batería o el como decían allá me decía un muchacho allá en Urbi, el clapsofón. Hermanos, nuestra batalla, nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. Y esto lo tenemos que entender, hermanos. Debemos despojarnos de la murmuración, debemos despojarnos del chisme, debemos despojarnos de la calumnia, debemos despojarnos, hermanos, del fíjate que me dijeron, olvídese de eso. ¿Y quién le dijo, hermano? No le puedo decir. Se hizo el pecado, pero no el pecador, dicen por ahí, ¿va? Imagínese que lo asaltan en la calle. Y por obra de la casualidad, por obra y gracia del Señor, se aparece una patrulla, ¿verdad? Y me acaban de asaltar y allá va el ratero, y lo agarran, ¿verdad? Y le traen al ratero enfrente y luego le dicen, este es el que lo asaltó. No, se hizo el pecado, pero no el pecador. Hermanos, dejémonos de chismes, dejémonos de murmuraciones. Sigamos las pisadas del maestro. Les digo, tenía como 10, 11 cosas, hermanos, pero pues obviamente no las vamos a poder ver todas. Ya pasa de la una y es necesario que pasemos a lo que sigue, ¿verdad? Así que, hermanos, ¿cuál es el propósito de este mensaje, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza principal, hermanos? Sigamos los pasos de Jesús. Seamos imitadores de Él. Imitemos sus pisadas, imitemos sus pasos. Sigámosle en el camino, hermanos. Él es la única forma, Él es el único camino que tenemos para llegar al Padre.
De otra manera, hermanos, terminaremos perdidos. Terminaremos perdidos a la luz de un púlpito, a la luz de la palabra. Terminaremos perdidos, hermanos, si no nos enfocamos en seguir las pisadas de Jesús. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y hacemos una oración en esta tarde? Padre, he predicado tu palabra, Señor, y te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, Señor. Amado Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, para que podamos poner tu palabra por obra en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Padre, suplicamos, Señor, delante de ti, imploramos, Padre, que nos ayudes a despojarnos del viejo hombre, Señor. Este viejo hombre, Señor, que está viciado. Ese viejo hombre, Señor, que nos arrastra al error, que nos arrastra, Señor, lejos de tu presencia. Ayúdanos a despojarnos de él, Señor. Ayúdanos a entender que es nuestra responsabilidad hacerlo, Señor, no tuya. Ayúdanos a entender, Señor, que eres tú, Señor, el que estás dispuesto a ayudarnos a dejarlo, pero que no nos lo vas a arrebatar, Señor. Que necesitamos nosotros por nosotros mismos despojarnos de él, Padre. Ayúdanos a entender también, Señor, que necesitamos buscar que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo alimente nuestro corazón y seamos fortalecidos, Señor, en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, despojarnos del viejo hombre, necesitamos, Señor, el buscar ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia, Padre. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, nos tome de la mano, Señor. Nos impida incluso, Señor, participar de las obras infructuosas de las tinieblas, Padre, que podamos reprender esas obras de las tinieblas en lugar de aplaudirlas y festejarlas, Padre. Ayúdanos también, Señor, para que podamos tener cuidado de la palabra que se nos predica, Señor. No permitas que seamos engañados por nuestra propia carnalidad, Señor, como dice tu palabra, que en los últimos tiempos muchos buscarán que les prediquen lo que les agrada y no lo que necesitan oír, Señor. Ayúdanos para que podamos nosotros tener un corazón abierto a tu palabra, Señor, a tu palabra, Padre, no a lo que nosotros queremos oír, no a lo que nos conviene carnalmente, Señor, sino a lo que nos conviene espiritualmente, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos a tu iglesia, Señor, a Peniel, a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos. Ayúdanos para que no seamos engañados. Ayúdanos para que entendamos que nuestra batalla, Señor, verdaderamente no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, porque si queremos llegar a tu presencia, porque si queremos ser imitadores de Dios como hijos amados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Esperamos que esta palabra sea bendición para sus vidas, para ustedes que están, Dios les bendiga, mis hermanos, que están escuchando a través quizá de YouTube, a través de Facebook, a través de esta aplicación Meet. Pues invitamos, hermanos, les invitamos para este próximo miércoles a las 7 de la tarde tener nuestro estudio sobre el tabernáculo de reunión. Seguimos viendo un poco acerca de lo que son las ofrendas en el tabernáculo. El próximo viernes, hermanos, tenemos nuestro estudio de Mateo 24 también. Y el jueves, hermanos, la oración, para que por favor, hermanos, no dejen de conectarse, no dejen de estar pendientes. Háganos llegar sus peticiones para estar orando por ustedes, hermanos. Dios ha estado respondiendo algunas peticiones y creemos que puede responder todas las peticiones, hermanos, pero necesitamos buscarle, amén. Así que esperamos, hermanos, contar con ustedes el próximo miércoles, el próximo jueves y el próximo viernes también. Y el próximo domingo, hermanos, a las 12 del día igualmente. Por los mismos medios, hermanos, estamos pendientes. Que Dios me los guarde. No dejen de orar por nuestros hermanos Zúñiga Camacho. No dejen de orar por nuestro hermano Luis. También, hermanos, les recordamos, las visitas para nuestro hermano Luis van a estar abiertas a partir de dentro de 15 días. O sea, tienen que pasar 2 semanas ahí internado y luego tenemos 2 semanas, y a partir de esas 2 semanas las visitas serían cada sábado de 1 a 2 de la tarde.
Y yo quisiera, hermanos, que me acompañaran a visitar al hermano. Yo voy a estar yendo los sábados, con el favor de Dios, un sábado sí y un sábado no. Necesito también pues pasar tiempo con mi familia, ¿verdad? Y hacer cosas con ellos. Entonces voy a estar visitando al hermano quizá una vez cada 15 días, dependiendo de la oportunidad que tenga. Entonces quiero invitarles, hermanos, para los que quieran apoyarme en esta actividad, hermanos. Repito, podemos hacer unos panchicha, ¿va? Y nos vamos y estamos con nuestro hermano una hora y a platicar con él, no sé, tener un tiempo de acompañamiento, ¿ven? Que nuestro hermano no se sienta solo ahí donde él está. Él está en el centro de rehabilitación El Alfarero, kilómetro 7, carretera Aldama. Ya me dieron ahí la lista de las cosas que él necesita. Se las voy a hacer llegar a través del WhatsApp por en una fotografía. Necesitamos artículos de limpieza personal. Nos están pidiendo un pantalón negro y uno azul. Uno negro y uno azul, ya sea de mezclilla o de vestir. Pero que sea un pantalón negro y uno azul, para que los que tengan por ahí un pantalón que ya no estén utilizando y que esté en buenas condiciones y que más o menos le dé a la talla del hermano, ¿verdad? Porque pues no sabemos, yo no sé qué talla es. Y nos están pidiendo también, hermanos, camisetas o camisas de color blanco para el hermano. Entonces yo le llevé una camisa y le llevé algunas cositas este sábado, ayer. Pero pues obviamente no llevé todo lo que piden porque pues no sabía realmente qué es lo que estaban pidiendo. Llevé algunas cosillas de limpieza personal, de higiene personal, pero pues nuestro hermano va a necesitar más. Entonces, hermanos, pues ahí queda la invitación para todos y cada uno. Esperamos en el Señor, hermanos, contar con el apoyo de todos ustedes. Y pues que el Señor me los bendiga, hermanos. Nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Y pues quedamos pendientes, hermanos. Que Dios me los bendiga.